14 de julio del 2021, 10:30 hora de Sao Paulo, 8:30 hora de Colombia. Nos encontramos realizando un conversatorio a partir de dos preguntas propuestas por el proyecto Co-Designing Publics. Entonces nos acompaña Evanisa Rodríguez desde Sao Paulo y Alex López desde Cali, Colombia. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta que nos han propuesto es ¿cómo se entiende el codiseño en su contexto? Es decir, ¿de qué manera se podría repensar y practicar el codiseño en el contexto de nuestra discusión sobre rediseñar la esfera pública en nuestras ciudades? Entonces, le podemos dar primero la palabra a Evanisa y vamos entonces construyendo el diálogo. Bueno, gracias Carlos, un gusto encontrar contigo, con Alex. Estos temas son muy importantes para nosotros porque, bueno, venimos todos de una trayectoria de políticas públicas autoritarias, ¿no? Que llegan por arriba de la gente y que deciden lo que van a hacer en los territorios sin consultar a la gente y mucho menos sin llamar a la participación para la construcción, para la implementación de políticas. Entonces, hablar de codiseño para nosotros es hablar de romper con las estructuras autoritarias de gestión de políticas públicas, de políticas en el territorio a que estamos sometidos. Y hay muchas iniciativas, ¿no? que ya demostramos que esto sí es posible. Significa, por ejemplo, ¿no? Armar espacios de participación cuando estamos diseñando la política, cuando estamos diseñando los programas y cuando estamos diseñando las intervenciones. Un proceso de participación multiescalar que no solamente se pregunta en genérico, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo va a ser? Pero que te da oportunidad de participar en diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, en nuestras comunidades, nuestras favelas, en Brasil, hay experiencias muy buenas de procesos que la gente se sentó junto con el equipo del municipio, con el equipo técnico y pudieran construir proyectos conjuntamente. Y también experiencias, pequeñas experiencias, donde la comunidad pudo manejar recursos públicos, recursos financieros públicos para implantar las intervenciones. Entonces, creo que sí es posible construir políticas que tengan el codiseño como su principio, ¿no? Como su concepto central en las intervenciones. Mira, ¿y qué papel ha jugado allí este tiempo del gobierno Bolsonaro en la aceleración de estas experiencias de codiseño de lo público? Bueno, sabes que Brasil es un país federativo, ¿no? Entonces, estas experiencias en nivel nacional se han cortado completamente. En nivel, con la plata del gobierno nacional, no hay ninguna experiencia o ninguna inversión en esto. Lo que estamos siguiendo haciendo en los niveles locales, con las alcaldías, con los gobiernos de estado, donde hay una abertura un poco más grande para iniciativas como estas. Ok, muchas gracias, Evanisa. Vamos entonces con Alex. Alex, ¿cómo se entiende el codiseño en el contexto en el que tú habitas? Bueno, Carlos, muchas gracias. No, pues básicamente lo que pensamos nosotros de este tema que es de mucha importancia es que inicialmente, pues cómo llega todo esto a nosotros y cómo lo entendemos, cómo nos sentamos a pensar en todas esas necesidades básicas y satisfechas que tenemos en la comunidad y a partir de allí empezamos a participar para construir y para construir todos nuestros escenarios, desde lo físico hasta, digamos, lo que no es físico, ¿sí? Básicamente, en nuestro contexto lo entendemos como cómo participamos nosotros en los espacios de toma de decisiones para poder afectar las decisiones que nos afectan, para poder construir los espacios que tenemos, para poder, digamos, incidir sobre las políticas públicas
de todas esas cosas que nos llegan a nuestra comunidad. Entonces, sí es importante la transformación a partir de la participación, a partir de la participación de los espacios, porque solamente nosotros no podemos transformar nuestros espacios, ya sean físicos o otro tipo de espacios, si no participamos en los espacios donde realmente se decide esto. Y eso pasa por todo el tema de los espacios básicos, digamos, prioritarios, es decir, juntas de acción comunal, es decir, comités de planificación, es decir, comités local con la alcaldía, es decir, participar en los consejos juveniles de juventud. Entonces, en la medida en que podemos incidir en esos espacios, vamos a tener posibilidades de incidir ya directamente en la comunidad. Nosotros lo entendemos desde esa lógica y por eso desde Asomevi, pues digamos que venimos haciendo un esfuerzo por meternos en esos espacios para poder tener esa incidencia. Y en estos tiempos del gobierno Duque, ¿cómo ha sido, digamos, ese proceso? ¿Cómo ha sido, digamos, esta experiencia del codiseño en el contexto? Pues bueno, digamos que hemos tenido algunas posibilidades de participar de espacios que han transformado nuestras realidades. Sin embargo, nos parecía que antes había mayor posibilidades. No sabemos ahorita con el tema de la pandemia cómo va a cambiar todo esto y cómo va a evolucionar en esos aspectos. Pero sí sentimos de que anteriormente, digamos, en el gobierno pasado sí hubo mayor participación de los jóvenes, de los líderes en los espacios que transforman su entorno y que transforman sus realidades. Ahora estamos haciendo unos esfuerzos grandes por meternos a esos espacios y allí vamos. Ok. Bueno, muchas gracias, Alex. Vamos entonces a pasar a la segunda pregunta que nos plantean los colegas de la Universidad de Cardiff, y es, ¿cómo se entiende lo público en el contexto en el que ustedes están? ¿De qué manera se podría repensar los públicos en términos plurales en el contexto de esta discusión que se está proponiendo sobre rediseñar la esfera pública? Entonces, le damos la palabra a Vanessa para el caso de Sao Paulo. Bueno, hay una cuestión importante, ¿no? Que siempre parece que lo público que está en las periferias de la ciudad ha sido conquistado con mucha lucha, con muchos procesos de enfrentamiento, procesos de movilización de la gente. Nada ha llegado por bendición del cielo o por favor de un político cualquiera. Entonces sabemos que muchas veces lo que está conquistado por la gente sí está más apropiado por la gente también. Pero también esta trayectoria autoritaria, este pensamiento autoritario que decía en el principio, ¿no? También hace que muchas veces las cosas que conquistamos después se cierran la puerta para la gente. Aquí, por ejemplo, peleamos mucho por una guardería para los niños en el barrio que trabajamos y enseguida la comunidad no podía ni llegar cerca de la guardería. Entonces, hay que cambiar también los procesos de gestión. Pero una cosa que me da, la experiencia me ha demostrado, es que la gente también tiene un deseo de que los espacios públicos tengan calidad. Porque cuando vamos al centro, como vamos al barrio de ricos, vemos parques lindísimos, vemos plazas con un diseño bonito, con vegetación, con cosas así. Y la gente se pregunta, ¿y por qué no tenemos cosas bellas, cosas bien elaboradas, bien proyectadas también en nuestros barrios? Y cuando hay políticas que sí se proponen cosas de calidad, y no estoy hablando solamente no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de calidad, la gente se siente muy reforzada en su autoestima. Por ejemplo, una política de São Paulo que hubo en los años de 2000 fue la construcción de Centro de Educación Unificado, que es un equipamiento público y además de escuela, guardería, también tenía espacio para deporte, un teatro, espacio para talleres y que tenía una gestión compartida de los funcionarios con los pobladores. Entonces la gente estaba muy contenta en poder no solamente
disfrutar de ese espacio que era de calidad. Imagina, tener una piscina en un barrio periférico, pero también que podía entrar ahí y decir qué cosas deberían existir ahí, qué necesidades tenían, cómo podía organizarse. Entonces, creo que son dos aspectos importantes, tanto de que estas producciones de espacios públicos tenga la participación de la gente en su diseño, en su pensamiento, en sus necesidades, pero también en su gestión, que durante la gestión de esos espacios la gente también tenga espacio para participar. En tu respuesta noto que se entiende lo público como un espacio de conquista, como un espacio Sí, que se logra siempre. a partir de la lucha, ¿no? La Y mayoría de los barrios nuestros, Carlos, la gente llegó para vivir ahí cuando no había nada, cuando no había agua, cuando no había energía eléctrica, cuando no había calle, cuando no había nada. Entonces, cada cosa ha sido una conquista. y en ese sentido, hay diferentes expectativas de reconocimiento en lo público que permita pensar que hay diferentes públicos, es decir, que lo público no es una sola cosa, sino que hay como pluralidad en ese concepto, en el caso de Brasil. Sí, pluralidad en el sentido de distintos espacios y de distintas maneras de manejarlos, ¿no? Y por eso hago una distinción de lo que es lo público, pero está manejado y de manera cerrada, donde la gente no tiene posibilidad de participar, pero también hay experiencias donde la gente participa de la gestión del proceso, ¿no? Entonces son distintas maneras de encararlo. Lo que me está preocupando mucho en los últimos tiempos es que parte de lo público o de los públicos están siendo copados por intereses privados y con muchas veces con entre comillas diciendo, ay, esta empresa está adoptando esta plaza y está manteniendo, está haciendo cosas, pero no significa, ahí ya como empiezan a poner reglas que excluyen a la gente. ¿No? Entonces, hay una preocupación muchas veces que lo privado tenga intereses muy distintos de lo que el interés de las comunidades. Ok, muchas gracias. Tenemos entonces a Alex. Alex, cuéntanos sobre cómo entienden lo público en el distrito de Agua Blanca. Pues bueno, yo creo que la historia nos ha mostrado que lo que no se construye de los espacios, o sea, desde la participación de la gente, muchas veces los resultados no son los que se esperan. Para nosotros la clave es eso que vengo insistiendo y es la participación de la gente en los espacios donde se toma la decisión para poder, digamos, incidir en las cosas que nos afectan. Les doy un ejemplo de eso. Nos mandan un programa de natación creado desde la administración, ¿sí? Cuando no tenemos piscina, pensado de alguien que se sentó en un escritorio y dijo, no, allá necesitan un programa de natación. Entonces, cuando ya venimos a esa realidad, nos damos cuenta que no, efectivamente eso no es lo que se necesita. Entonces, en la medida en que nosotros mismos seamos conscientes de poder acceder, e irrumpir en esos espacios donde se toman las decisiones para plantear de qué forma podrían ser esas soluciones a nuestras problemáticas, creo que desde ahí se puede hacer una transformación real. Pero va de parte y parte, va de tanto de nosotros, digamos, en la comunidad, ser conscientes de que necesitamos de alguna forma capacitarnos, formarnos para poder tener, digamos, elementos claros en esos espacios, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este proceso y es formarnos para poder incidir y poder hablar con propiedad de esas cosas, porque cuando desconocemos también, pues simplemente hacemos parte de las masas y no incidimos realmente. Entonces, como decía la compañera, lo público a veces se ha vuelto de alguna forma muy privado, como que alguien lo construye y otros son los que lo disfrutan, pero los que lo disfrutan no estuvieron en la construcción, entonces ahí hay un tema, un elemento bien complejo. Pero nos parece que la clave es la participación de la gente en esos espacios donde se construye todo para poder transformar lo público. O sea, mientras Evaniza enfatiza en la idea de que lo público es un espacio de resistencia, de, de lucha
para el logro de ciertas expectativas sociales, Alex estaría, digamos, enfatizando en la noción de participación. Lo público es un espacio en el cual se participa y se fomenta, digamos, una vía resolutiva respecto de ciertas necesidades. ¿Es eso, digamos, lo que podríamos decir? Sí, me parece que en esa línea estaríamos y sí ratificamos nosotros eso porque, como les decía, la historia nos ha mostrado que lo que no se hace con la planeación del que realmente lo necesita, primero no tiene un sentido de pertenencia, segundo puede ser que eso sea desacertado de acuerdo a las necesidades, porque una cosa es lo que uno se piensa en un escritorio y otra cosa ya es la realidad de nuestras comunidades. Entonces, en ese sentido sí hago énfasis en que hay que participar en esos espacios para poder incidir en las decisiones reales de transformación. Ok, estas son las preguntas que nos han formulado desde el proyecto de investigación. ¿Quisieran ustedes agregar algo más? ¿Decir algo adicional? Evaniza. Bueno, creo que, claro, siempre que me deparo con esa discusión de los espacios públicos, ¿no? Siempre veo que la lucha empieza a veces muy fuerte y después se va un poco se descaracterizando, un poco la gente también se acomoda porque ya se logró la casa, la pertenencia, ¿no? Y justamente la lucha por la calidad del espacio público, del espacio de convivencia, acaba por ser lo que sigue movilizando a la gente, es la clave de movilización. O sea, eh, para que no pensamos solamente que estar en este lugar, bueno, ya está y ya pasamos para otra parte de la vida. No, la lucha va a seguir siempre, ¿no? Va a seguir siempre porque queremos que nuestro lugar sea un lugar de nuestros sueños, y nada puede ser mucho, ¿no? Nada es demasiado, ¿no? Que no sea la realización de derechos. Entonces, un poco pensando que la lucha va a seguir como un río, ¿no? Que siempre va a correr. Mira, y en ese sentido, ¿cómo hace la organización para educar o para cualificar la participación de los nuevos integrantes, de las nuevas personas que van a encarar esa lucha? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, no es un proceso muy ordenado, lo confieso, es un proceso un poco que, claro, los que llegaron al principio, ¿no? Participaron de momentos claves de la lucha y lo tienen un poco más claro. Ahora estamos trabajando mucho de llamar a los jóvenes especialmente, porque los jóvenes están en los espacios públicos. La gente un poco más grande ya está un poco más dentro de la casa, ya no quieren tanto entrar a nuevas luchas. Pero especialmente con los jóvenes han sido experiencias de tomar cultura con la lucha por el agua, la lucha por el espacio público, el tema de la movilidad urbana, también otro tema que llama mucho a la gente a participar porque te muestra cuánto de la ciudad tú puedes alcanzar si tienes más movilidad o menos movilidad. Entonces buscamos por cosas concretas de la vida ir agregando a más gente y gente con nuevas ideas, ¿no? Un poco esto. Ok, muchas gracias. Alex, ¿tú quieres agregar algo más? No, pues sencillamente me pensaba un poco en el tema de lo que ha dejado, digamos, este paro acá en Colombia, que pienso que también a partir de allí se van a generar nuevos cambios a la hora de interpretar un poco lo que sucede en las comunidades. Yo pienso que va a haber unas nuevas lecturas de cómo intervenir, porque esto, digamos, que ha dejado unas experiencias bien interesantes en ese sentido. Entonces sí creo que eso va, tanto el gobierno como las demás comunidades vamos a tener que pensarnos formas diferentes de poder, digamos, intervenir e incidir en lo público, porque lo que ha sucedido en estos últimos meses es un aprendizaje para todos, de lado y lado, de cómo una ciudad se puede volcar hacia la destrucción de lo público o cómo se puede volcar hacia la construcción de lo público. Entonces también eso es interesante tenerlo en cuenta porque no está lejos del panorama de que las formas de intervención puedan cambiar. Mira, ¿y cómo se educa a las personas para que hagan parte de estos procesos? ¿Cómo hacen ustedes allá?
Pues yo pienso que, por ejemplo, nosotros en las comunidades partimos del hecho de la construcción colectiva, porque vemos que, pues, cuando los jóvenes se apropian de los espacios, cuando los jóvenes ellos mismos, digamos, participan de la construcción de un espacio, así mismo se empieza a generar el tema de sentido de pertenencia. Te doy un ejemplo de algo que hicimos en un espacio que se llama El Quemado, un espacio que está abandonado, donde se generaban de todo tipo de actos negativos. Y con los mismos jóvenes hicimos todo un proceso de transformación y ahora ellos mismos son los que se encargan, digamos, de cuidar el espacio. Entonces yo creo que ese tipo de cositas, digamos, pequeñas son las que van haciendo en lo colectivo que se genere ese tipo de aprendizajes. Bueno, les agradezco mucho pues por su participación y pues esto sería entonces como el aporte que haríamos a la discusión general. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por toda la colaboración, gracias por todo el apoyo que nos estás dando en este proceso. Gracias, Carlos. Yo estaba muy perdida, gracias. Nos apoyó con esto. Pregunto,